en relación con el COVID y el tratamiento que esto tiene hoy en día disponible. Mi nombre es Abraham Ali, yo soy neumólogo, soy internista, intensivista y actualmente soy el director médico de la Fundación Neumológica Colombiana. Yo estoy transmitiéndoles a ustedes porque me encuentro con que hay todo tipo de noticias en las redes sociales. Es impresionante la cantidad de información que se presenta en este momento y que en general se asocia a comentarios falsos. Tengo algunas dificultades en la parte técnica para probablemente ver los mensajes o las preguntas que ustedes tendrán, pero la idea es poderles comentar algunos de ellos. Ya estoy viendo comentarios que ustedes están haciendo y comencemos a hablar de COVID. Lo primero para ello es que entiendas perfectamente cuál es la implicación del COVID en el mundo. Entre enero de este año y marzo, las personas que han muerto de COVID han sido 35.000. Pero ¿sabes cuántas han muerto de cáncer? 2 millones de personas. ¿Sabes cuántos han muerto en patología relacionada con el alcohol? 600.000 personas en el mundo. Es decir, no quiero minimizar el impacto del COVID en el mundo y todo lo que está generando y la importancia de la cuarentena. Lo que quiero es que entiendas que no vamos a morir todos. Como esta transmisión no va orientada hacia el personal médico, sino a las personas comunes y corrientes o a algunos pacientes o a personas que tengan enormes preocupaciones, allí va primero un mensaje de esperanza. No genera una mortalidad tan elevada, no es algo que va a acabar con la humanidad y nuevamente, lo has oído, el 80% de las personas que presentan enfermedades por coronavirus pasan o asintomáticas o están como un cuadro gripal en sus casas. Ahora me voy a centrar en la razón principal de este consultorio virtual y es el tratamiento. Vamos a pasearnos por diferentes cosas que has podido escuchar en diferentes momentos. Lo primero de ello es la acitromicina. La acitromicina es un macrólido, es un antibiótico que tiene una formulación mucho más grande de la que debería tener en algunos casos. Hasta los farmacéuticos pueden formular acitromicina y como es de poca duración, son 3 tabletas lo que en general se usa, es frecuente que las personas se la autoadministren. Entonces, ¿qué tiene que ver un antibiótico con matar un virus? El antibiótico mata bacterias y los antivirales tienen una condición totalmente diferente. Entonces, el punto es que ellos son médicamente lo que se denomina inmunomoduladores. La inmunomodulación significa la capacidad de generar un beneficio sobre la parte molecular de las diferentes células y poder esas células defenderse contra la agresión. No es que vaya a matar la acitromicina al virus, genera el efecto inmunomodulador. Eso comenzó o se descubrió en la época del Zika y de la época del ébola, cuando se encontraba que pacientes que recibían macrólidos es el grupo de la acitromicina, a las personas les iba mucho mejor que los que no las utilizaban. ¿Cuál es el problema de la acitromicina en general de los macrólidos? El problema principal está relacionado con que puede dar efectos secundarios y con que no se ha logrado encontrar unos estudios que ofrezcan seguridad. Cuando esto comenzó inicialmente, yo comencé a formular acitromicina a algunos pacientes con sospecha de coronavirus, sin que estuviera demostrado, pero posteriormente se produjeron uniones de medicamentos y esas uniones de medicamentos tenían el riesgo de producir efectos secundarios. ¿Cuál es el efecto secundario de la acitromicina y de los macrólidos? Aumentar una cosa en el electrocardiograma que se llama el QT. Eso significa que se prolonga el ritmo cardíaco, se disminuye y es un paso previo a que se genere bloqueo cardíaco. Entonces, no
es adecuado formular medicamentos por formularlo y que puedan tener este tipo de riesgos. Vamos a la segunda parte, que se ha relacionado con acitromicina. Se llama la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina es un medicamento que se ha utilizado durante muchos años, más para el tratamiento de la malaria, se ha utilizado como antirreumático para el tratamiento del lupus eritematoso sistémico, por ejemplo. Entonces, ha sido un medicamento relativamente seguro. Pero ¿qué pasa? Que cuando ese medicamento se une con la acitromicina, la probabilidad de generar ese bloqueo cardíaco que te decía antes se aumenta de un modo importantísimo. Entonces ahí es donde hay que tener las mayores precauciones. En este instante yo no le formulo a ningún paciente, y menos de mayor edad, que son en general los que yo trato, una combinación de hidroxicloroquina con acitromicina, porque el riesgo de bloqueo cardíaco es demasiado grande. Ahora, la hidroxicloroquina está en las guías de manejo de los Países Bajos, en la zona de Holanda, de Bélgica. Se formula libremente para los pacientes con COVID. En las guías de manejo china también está la hidroxicloroquina, porque se ha encontrado que impide que el virus, que el coronavirus, se meta con facilidad a la célula. Genera un bloqueo a nivel de esos receptores. Pero nuevamente, cuando se hace combinación de medicamentos, el riesgo se aumenta de modo importante. Voy a preguntar acá por el chat, un momento, si están viendo, me contesta, se lo agradezco para tener tranquilidad, que no estoy hablando solo como al inicio del evento. Entonces, seguimos comentando algunos detalles. Los esteroides inhalados. Fíjense que muchos pacientes reciben corticoides en forma de inhaladores asociado a enfermedades como el asma, como la EPOC. Pero se ha encontrado que los esteroides inhalados, por ejemplo la budesonida, unida a otros medicamentos, formoterol, generan un efecto protector. Entonces, esta es otra pregunta que surge incluso en los grupos médicos. ¿Debo suspender mis inhaladores, por ejemplo, porque los corticoides bajan las defensas? La respuesta es no hay que suspenderlos. Los esteroides inhalados generan unos efectos que impiden que el coronavirus también se fije a las membranas de las células y por consiguiente tienen la capacidad de impedir la entrada del coronavirus dentro de la célula. Ahora, también hay otro inhalador, otro esteroide poco usado, que es la ciclesonida. Se usa poco, mas sin embargo se ha encontrado que genera una disminución de la replicación del coronavirus. Estas cosas que te he dicho hasta ahora no es para que vayas a una farmacia y consigas budesonida, además consigas ciclesonida, además consigas hidroxicloroquina y te tomes todo un cóctel de cosas, porque ya advertí previamente que pueden generar efectos cruzados y producir daños muy importantes a nivel cardíaco. Debe haber un médico mediando estos procesos de formulación. Y aquí aprovecho para decirte algo. Se ha preguntado con frecuencia si estos medicamentos pueden usarse como preventivos. La hidroxicloroquina, que se ha pensado dar al personal de salud, a los médicos, las terapeutas, las enfermeras, tiene un problema importante. Si se utiliza como preventivo, fuera de un estudio de investigación, no tiene indicación, por lo de los efectos secundarios que les dije. Lo que se debe hacer en estos casos es hacer investigaciones. En mi grupo estamos diseñando una investigación para de forma aleatoria darle a unos de las personas que se exponen, de los trabajadores de la salud, hidroxicloroquina, a otros no, y de esa forma podremos saber al final si genera protección, si genera prevención. En este momento la indicación está relacionada con tratamiento. Aprovecho para comentarte otra cosa. El tratamiento de estos pacientes debe ser en una fase determinada. Idealmente
darle hidroxicloroquina a todos los pacientes que tienen cuadros gripales, por decirlo así, entre comillas, leve, tampoco es correcto. Estos medicamentos deben tener indicación en los pacientes que se encuentran hospitalizados o con neumonía o en cuidado intensivo. Otro tema que es importante que conozcas es la medicina tradicional china. Estas preguntas también surgen con frecuencia. ¿Podría hacer acupuntura? ¿Podría utilizar conjuntos de hierbas diferentes? Hay una que se llama el Qingwen o el Lianhu, ¿sí? Y estas diferentes hierbas no tienen evidencia en la medicina. Miren todo lo que sucedió en China, toda la alta mortalidad, y en algunos de esos casos se utilizaron estos medicamentos, pero hoy en día requieren más pruebas, más investigación a profundidad para tener uno la certeza que pueden estar funcionando. Por otro lado, hay un medicamento que se puede nebulizar. Esa iniciativa apareció en Colombia, se llama el ácido cloroso. Existe comercialmente el ácido cloroso y las personas han contemplado, médicos, sobre todo cirujanos plásticos, la posibilidad que inhalando ácido cloroso se genere un mecanismo de defensa dentro de la vía respiratoria para evitar que el coronavirus se fije. Tampoco hay evidencia suficiente. Esto se ha utilizado en las mujeres que, por ejemplo, tienen mamoplastia, en los implantes cuando se infectan, le colocan este ácido cloroso, que es un derivado del ácido hipoclorito y del hipoclorito de sodio, y genera muerte de todas las bacterias. Entonces se ha hecho una asociación que eso podría funcionar para el coronavirus. Tampoco tiene una evidencia lo suficientemente fuerte. Ahora, los corticoides. Me han preguntado, ¿se puede usar prednisona, se puede usar prednisolona, metilprednisolona? Si yo la tomo, ¿me genera defensas en el organismo? La respuesta es no de modo ambulatorio. Son medicamentos que deben terminar reservados para procesos en unidad de cuidado intensivo y en situaciones muy controladas. ¿Por qué? Porque generan baja de las defensas y producen aumento del virus dentro de la sangre, por lo cual puede ser contraproducente. Como hemos hablado todo el tiempo de virus, el punto es, ¿y los antivirales? Pues los antivirales sí tienen indicación. Los médicos que andan leyendo un montón sobre el tema de coronavirus sabrán que recientemente existió una publicación comparando dos medicamentos unidos en una droga, un fármaco que comercialmente se conoce como Kaletra, que tiene dos antivirales, ritonavir, esos se unen, el lopinavir y el ritonavir, y generan un efecto de muerte del virus. Pero ¿qué pasa? Que cuando se hizo la investigación se encontró que no daban resultados. La revista más importante que tiene el mundo médico se llama New England Journal of Medicine y ahí apareció que no servían. Pero cuando se comenzó a explorar más a fondo el estudio, se vio que esos antivirales se daban en los pacientes muy tarde. Eso genera una enseñanza. Cuando la persona se hospitaliza por coronavirus, uno debería darle en la fase inicial tratamiento con antivirales y en una fase posterior medicamentos con fármacos que desinflamen. Porque inicialmente el virus está enorme en la sangre, en el pulmón, en la nariz, en la boca. Ahí va bien un antiviral. En la otra fase, cuando lo que se produce es la reacción del organismo mismo en forma de inflamación contra el virus, es el momento en el cual debería darse algo que disminuya la inflamación. Hay medicamentos supremamente costosos, no tan fáciles de conseguir, que pueden generar buenos resultados en esa fase, pero que en este momento su disponibilidad en Colombia es totalmente limitada. Estos son los conceptos iniciales que quería comentarte para que tuvieras una visión de cómo es el mundo del tratamiento farmacológico del COVID-19.
Y lo último que te dije es como el resumen del abordaje. El resumen del abordaje es, primero, antivirales, segundo, desinflamatorios en ambientes controlados de cuidado intensivo de hospitalización. La hidroxicloroquina es una buena posibilidad. No permitas que te hagan sancochos de medicamentos que te pueden generar grandes problemas. Si tienes dudas, me las puedes compartir al chat. Este consultorio virtual pienso abrirlo para ustedes todos los miércoles a las 4 de la tarde. Durante unos 45 minutos poderte compartir algunas cosas, poder ayudar a algunas de las personas que de pronto en la distancia no tengan la posibilidad de acceder a un neumólogo, a un médico especialista en el área de las vías respiratorias que te pueda ayudar a orientar un poco en todas las dificultades de abordaje y en todos los conceptos falsos que puedan estar existiendo en esta y en otras enfermedades. Entonces sabrás que Dios mediante podré estar aquí los miércoles a las 4 de la tarde. ¿Tienen algunas dudas que me quieran compartir en este momento antes de cerrar la presentación? Aquí me está preguntando Juliano Cova, que desde el 23 de marzo tiene molestia en la garganta y una especie de obstrucción nasal, no ha tenido fiebre durante este tiempo y he pedido 2 pruebas de COVID pero no aplico. La duda en este caso no es de tratamiento sino de diagnóstico. Realmente con esto que escribes aquí, Juliano, yo pienso que no tienes COVID en este momento. Esta molestia, que es una molestia muy relacionada con procesos gripales, con frecuencia también los pacientes preguntan eso. En este momento, ustedes sentirán que si les molesta la garganta o que si tienen fiebre, tienen COVID. Esa es una sensación de la cual la mayoría de las personas no se pueden apartar. Pero del 23 de marzo a este momento, si tuvieses realmente COVID, tendrías con mucha posibilidad otras manifestaciones de tu cuadro clínico. Pregunta Norma Lucía González que si la pandemia se comporta diferente en cada país. Sin duda, importantísima pregunta. Fíjense que un fenómeno que venía sucediendo en los países europeos y en China es la alta mortalidad en las personas mayores de 70 años. Eso es lo que lleva a que la cuarentena en Colombia esté instaurada primero en personas mayores de 70 años y la hayan prolongado hasta el 31 de mayo, porque la mayoría de las defunciones se relacionan con esta edad. Recuerden que en los países europeos la pirámide poblacional no es así, en forma de pirámide, sino que hay mucho paciente en la parte alta de mayor edad y por eso se mueren más. Pero ¿qué está pasando en nuestros países? Que se mueren los jóvenes. Y es precisamente porque la pirámide de población tiene muchos jóvenes en la parte baja y ahí en esa zona es donde se acumula por exposición ambiental la mayor cantidad de los pacientes. Lo otro es un componente genético. No podemos estar seguros si la actividad genética que nosotros tenemos con tantas mezclas en Colombia de razas pueden estar generando un efecto protector o en detrimento. Eso tampoco lo podemos saber. Ustedes miren las pendientes y más allá de la protección epidemiológica y de la cuarentena temprana que se dio en Colombia, el comportamiento nuestro no ha tenido la agresividad que se está presentando en Estados Unidos. Otra cosa, cuando comencé a hablar, hablé de las enfermedades que afectan al mundo entero y también es una enfermedad que no respeta capacidad económica. Pero en Estados Unidos, en Nueva York, se está concentrando en personas de poca capacidad económica, con lo cual tiene un comportamiento totalmente diferente. Me pregunta Juan Carlos si existe alguna forma de diferenciar COVID de una gripa común en el inicio. No hay forma. Definitivamente no hay forma porque cuando miras la cantidad de la frecuencia de la sintomatología, el que comanda todo es la fiebre. Eso lo da la gripa. Dolor de garganta,
lo da la gripa, malestar general, dolor de huesos. Hay dos cositas que podrían ayudar. Una, la diarrea. Eso no es tan frecuente en los procesos gripales, los síntomas gastrointestinales. Y lo segundo, que es lamentable decirlo, es la dificultad respiratoria que se padece. Ese preocupa sobremanera y cuando hay dificultad respiratoria, sí obliga a una consulta médica formal y se pierde el concepto de quédate en casa y es mejor consultar. Y Dani Ordóñez, mi mamá sufre de los pulmones, ¿hasta cuándo debe estar en cuarentena? Y depende de la edad de tu mamá, Dani. Si se asocia edad más enfermedad asociada, se debe prolongar mucho más tiempo la cuarentena. Mi sugerencia para las personas de edad, en el momento en que podamos movernos en las diferentes ciudades, considero ideal desplazar los ancianos o desplazar las personas con comorbilidades más allá del límite de un apartamento en el que pueden estar confinados y buscar la oportunidad de ir a una finca, a una zona donde no haya interacción social con personas que puedan traer el COVID, nunca se sabe, pero me parece lo correcto. Y en ese caso, dar un poquito de libertad a nuestras personas con comorbilidades. Respuesta, no hay respuesta precisa, Dani, porque todo va a depender del impacto de la cuarentena y qué pasa en la liberación post-cuarentena. Esa parte del aislamiento inteligente que se habla en el país, hay que ver qué significa para tomar las mejores decisiones. Pero no lo dudes, la mejor estrategia es el aislamiento social. Bueno, perfecto.